Bienvenidos, un amoroso saludo para todos y todas que se están conectando hoy con nosotros en nuestro espacio de sanar y crecer en familia. ¿Cómo están? ¿Cómo Buenas estás? noches. Hola María Alejandra. Hola, Olga, Lisette, ¿cómo están? Buenas Muy noches. bien, gracias. Qué pena no prendo la cámara porque voy en el transporte aún. No hay ningún problema, lo importante es que nos puedas estar escuchando y estar atentos. ¿Cómo está Rodrigo? mucho gusto, Marta. Qué Mucho bueno gusto de verla también. y también a Hola María. Rodrigo, qué bueno verte. Bien, bien, gracias. Acabo de llegar de Santa Cruz, la Ah, linda semana mira, de trabajo. qué ¿Qué bueno, está? ahí está. Sí, y me tocó la suerte de estar ahora con plena celebración de Santa Cruz, ¿no? Ah, sí, es el 24 de septiembre, están de fiesta. Sí, 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 qué bueno. Qué bueno. Acá Luis también está. está María Angélica, José, María Alexandra. Bueno, qué lindo tenerlos acá, estar conectados en tantos países, lugares de Latinoamérica, porque queremos crecer, queremos aprender, queremos conectarnos con nuevas experiencias, con nuevos aprendizajes. Y yo siento que hoy vamos a tener un tema maravilloso porque vamos a hablar sobre el desarrollo humano y entender cómo nuestros niños van mostrándonos ese desarrollo de una manera espectacular. Así que bendecidos los que tienen niños a su lado en su vida. Y también esto es parte de los ciclos que tiene la vida integral todos los lunes. Todos los lunes ustedes siempre van a encontrar una sesión donde aterrizamos la teoría integral, el modelo integral desde cuatro perspectivas diferentes. Por ejemplo, el siguiente lunes va a estar José con ustedes compartiendo también sobre el tema del despliegue del ser humano, pero lo hacemos desde diferentes ópticas, ¿no? El primer lunes de cada mes es un café donde conversamos en torno al tema con otro experto. El segundo lunes es un encuentro más pensado en facilitadores de procesos, el segundo lunes. El tercer lunes es este pensado en facilitadores de vida que son los papás. Y el siguiente es el tema de volver a sí mismo, el camino de regreso a ti se llama el cuarto espacio. Entonces, invitarles siempre, nosotros publicamos a inicios de mes todo nuestro calendario del mes para que ustedes puedan escoger dónde quieren encontrarse con nosotros. Y también mencionarles que eh, tenemos ya una comunidad de práctica y aprendizaje permanente que se llama Ainiwasi, que es la Casa de la Reciprocidad, que esta es una comunidad permanente 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Así que siempre estamos por ese lugar para conectarnos. También la información la pueden ver en la vida integral. Y poquito a poco con Isabel estamos trabajando en algo que yo les tengo que mostrar. ¿Puedo, Isa? ¿Puedo mostrarles? Claro que sí, muestre. Ok, muestro. Lo que ustedes están viendo es la inteligencia artificial de crianza integral. Este es un GPT especializado con toda la información del modelo de crianza integral, todos los materiales del curso de crianza integral y de sanar para amar. Entonces, él actúa como un mentor y los contenidos que ustedes van a ver ahora también se van cargando todo el tiempo a este GPT para que ustedes puedan tener en breve acceso más continuo a este tipo de información, ¿sí? Entonces, estamos trabajando con Isabel arduamente para encontrar el mejor funcionamiento óptimo de todo esto. Entonces, dentro de poquito, esperamos que antes
del retiro presencial que vamos a hacer en Colombia para diciembre, podamos estar compartiendo con ustedes esta herramienta que es la inteligencia artificial para papás. Entonces es como tener una enciclopedia de consulta permanente en tu computador y en el internet, ¿sí? Entonces, ese es un anuncio que quería hacer, aprovechar que están cerca de 61 personas en este encuentro para darles esa buena noticia que pronto en la vida integral va a salir esa herramienta que espero sea útil y poderosa para todos y todas. Así Gracias. es. Yo creo que hay que empezar a utilizar la tecnología como facilitadora también del aprendizaje y del compartir. Cuando en una era donde hay tanta información, donde necesitamos ser tan selectivos, donde necesitamos aprender, yo siento que es muy bonito cuando podemos como llegar a más personas a través de este tipo de dinámicas y herramientas y no con solo nuestra capacidad humana de 8 horas al día, uno, no alcanzaríamos a abarcar. Entonces, bienvenida a la tecnología, que nos quite todo el trabajo que sea, que nos facilite la vida. Así que con esto empezamos un tema que es crianza integral, un modelo para sanar, despertar, crecer y convivir en familia. Y cómo una parte de este modelo está basado en toda la evolución de conciencia en el desarrollo humano. Entonces quiero compartirles un poquito sobre mi experiencia y desde dónde empezó como esta necesidad de hacerlo integral, que es crianza integral, porque es un nuevo mapa, porque podemos a través de ella, digamos, abarcar situaciones cotidianas que tenemos en familia o tenemos con nuestros hijos, pero de una manera diferente, no solamente ubicada en el comportamiento, sino ubicada en algo más profundo, en esas necesidades. Esta es una fotografía mía de hace por ahí unos 10 años, cuando empecé a trabajar siendo psicóloga infantil y dando un abordaje donde le entregaba luz a los niños. Entonces, en ese proceso de entregarle luz a los niños que no querían brillar, que sentían que no eran vistos, no eran aceptados, no eran protegidos, entendí que si tratamos a nuestros niños desde esa conciencia, desde lo que son, porque no son mini adultos defectuosos, no son pequeños seres que llegaron a que tú les enseñes y que ellos crezcan según tu molde, sino que son seres sagrados donde nosotros aprendemos a conocerlos, aprendemos a entender su esencia y claro que sí, como adultos que los cuidamos, que los acompañamos, somos las guías de ellos. Pero muchas veces esa guía, ¿desde dónde viene? Desde nuestra propia crianza, desde cómo nos guiaron a nosotros. Y es ahí donde necesitamos ampliar este concepto de arreglar el niño, que me llegaban a mí muchos, como vea, este niño se lo entrego para que usted me lo arregle, como si fuera un automóvil, un pequeño robot, o dame las instrucciones para que este niño sea más obediente, o dime el paso a paso o la receta para que obedezca, o para que no sea tan crítico, o para que este niño responda realmente a lo que yo necesito que él sea, sin ver realmente quién era. Entonces ahí empezamos a entender que nosotros hemos llegado a la vida de ser padres, cuidadores o tutores o maestros o terapeutas, que tenemos niños y la ventaja de tener estos grandes maestros a nuestro alrededor viene mucho de esta necesidad de nosotros sanar viejos paradigmas que tenemos en la crianza. Y nunca antes se había visto tanta información al respecto. O sea, nuestros papás no tuvieron este privilegio, nuestros abuelos mucho menos. Creo que somos la primera generación que tenemos información y accedemos a contenidos ahora de crianza. Sin embargo, somos una generación llena de miedos, de paradigmas, de quererlo hacerlo bien y perfecto.
y nos hemos olvidado de las viejas prácticas positivas que también tenían nuestros abuelos, de aquellas cosas que también son necesarias. Entonces, crianza integral integra realmente lo mejor de todas las crianzas. No es un modelo que sea único o un invento que salga de la nada. Es realmente la compilación de lo mejor de todas las teorías que hemos encontrado, del pasado, del presente, y ahora que vamos a ver lo del mentor en crianza integral con inteligencia artificial, del futuro. Estamos hechos para repensar, y quien no reconoce su pasado no va a poder resignificar su presente y mucho menos diseñar su futuro. Entonces quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que la crianza de hoy es mejor o es peor que antes? ¿Qué dicen ustedes? Pueden contestar en el chat y me van contando qué van respondiendo. ¿Es mejor o peor que antes? Quizás sea diferente, quizás sea distinta, quizás la crianza de antes tuvo muchos errores, no, desconocieron mucho nuestras necesidades. Quizás nosotros también estemos pensando que necesitamos, digamos, conocer nuevos modelos porque esos de antes eran terribles. Entonces, por acá dice, la crianza de hoy es peor. Me imagino que te refieres a muchas cosas que no funcionan en la crianza de hoy. Sí, distinta. Creo que es mejor la de ahora. Mejor, exacto. Hay más herramientas, también más información. La vida debe ir mejorando generación tras generación. Les quiero mostrar algunas fotografías de la crianza del pasado y ustedes juzgarán eso que es viéndolos a los lentes del hoy, del ahora. Fíjense, por ejemplo, en esta fotografía. Este es un bebé en una jaula. ¿Ustedes consideran que esto es maltrato infantil? Que esto a los ojos de hoy quizás lo podemos ver como, uff, ¿cómo se les ocurre meter a un bebé en una jaula? Resulta que cuando empezaron a construirse los primeros edificios, no tenían balcones, no tenían ni siquiera como ventanas que entraran el aire. Y los papás, al darse cuenta que los niños empezaron a sufrir enfermedades por falta del sol, de la vitamina D, empezaron a diseñarse estos dispositivos que era para que los niños recibieran el solecito en un edificio. Es decir, que siempre había una buena intención detrás de todo estas cosas que vemos hoy como neandertales, retrógradas y que ocurrían en el pasado. Antes, los carros, cuando llegaron al mercado, estas eran las sillas para el bebé. O sea, si hubieran hecho una inspección de seguridad, ningún automóvil pudiera tener bebés. Y de hecho, la accidentalidad que hay hoy es superior a la que había en esta época. Era porque los papás tenían más cuidado, pero obviamente fíjate cómo también ha evolucionado el tema de seguridad, de protección y de ver los riesgos inherentes a la comodidad que como padres nosotros necesitábamos tener en ese momento. Noten también en esta fotografía, cuando iban donde el doctor y le decía, el niño tiene sed, la receta que le daban era, dele cerveza y ginebra. Y uno dice, ¿qué es esto tan horrible que ocurría en este siglo XVI o XVII? Y era porque no existía agua potable. Y cuando había alta deshidratación, el único recurso que tenían disponible era ginebra y cerveza. Entonces, cuando vemos que podemos juzgar con estos ojos de hoy y decir, qué horror, qué cosa tan horrible, cómo me criaron a mí, cómo criaron a mi abuelo, cuando entendemos que eran los recursos disponibles que habían, entendemos el contexto, podríamos entender un poco más que no se puede juzgar y que necesitamos empezar a ver un poco más de fondo el desde dónde se hacía lo que se hacía. Recuerdo mucho que en los años 50 se proliferó demasiado la idea
de Watson, un psicólogo que empezó a ser como un influencer, era como decir el que tenía el Instagram de la época, y él empezó a proliferar esta idea de que darles mucho amor a los hijos los echaba a perder. Eran familias en este contexto que tenían 9, 10, 12, 14 hijos. Eran familias numerosas que necesitaban tener control sobre ellos, sobre su manada. Y se proliferó tanto esta idea que las mamás dejaban llorando a los niños en la cuna, aunque les dolía ese llanto, aunque querían ir a agarrarlos, pero como el médico, el doctor, el pediatra de turno les decía, no, eso no los deja muy apegados, es que no generas independencia ahí en los niños, los echas a perder y las mamás sufriendo con esta situación porque querían tomar a su bebé en brazos, pero siguiendo la recomendación de médicos que no entendían hoy, por ejemplo, lo que entendemos con los vínculos y con la necesidad de apego seguro en nuestros niños. Incluso hoy en día, muchas de estas ideas, por ejemplo, están todavía muy propagadas. Ideas como la mano dura es con la que se educa, es que nosotros necesitamos niños obedientes, no niños que piensen. Todas estas ideas vienen muchas veces de modelos que han sido propagados incluso hasta hoy. De hecho, hay entrenamientos tan nocivos para dormir, que los niños duerman solos, que es, por ejemplo, dejarlos llorar toda la noche. Ya sabemos que eso es contraproducente. Sabemos hoy que es contraproducente, que para que un niño aprenda a nadar lo tenemos que ahogar por un minuto debajo de la piscina si él me pide auxilio. Es contraproducente que no les demos amor. Y ya sabemos, a ciencia cierta hoy, gracias al conocimiento, gracias a poder aprender, que el amor no tiene contraindicaciones, que realmente darle amor a tus hijos nunca los va a malcriar. De hecho, los malcría no recibir amor y afecto. Y lo que está ocurriendo hoy es esto, es la cultura tóxica que vivimos, donde nos dice que hay que ser el mejor, hay que ser relevantes, hay que ser el primero, tenemos que tener máscaras y copias. Hay adicciones al consumo, hay adicciones a darle al otro, siempre a ceder. Y en crianza, por ejemplo, uno de los grandes problemas que vemos hoy en día es entregarle a un niño dispositivos desde pequeños para que se distraigan, porque los papás encontramos eso como un chupete, como una manera que el niño no pida, no hable, no moleste, no diga, generando problemas tan adversos como las adicciones desde pequeños. Tenemos muchos problemas hoy en nuestra cultura porque estamos precisamente en la era de la información o la desinformación, donde tenemos que ser selectivos, donde necesitamos aprender a elegir. Y a veces uno dice, con todo este panorama tan horrible, ¿qué vamos a hacer? O sea, nos está yendo muy mal. Pero sí, también hay nuevas perspectivas, nuevas experiencias. Se puede elegir con criterio una crianza que no tenga una visión fragmentada, sino una visión integral, donde elija y donde el propósito de esa integralidad no es que todo se vale, es que todo lo que esté conectado con la evolución y con el desarrollo se vale, pero lo que está conectado con la involución, con ir retrocediendo, con no avanzar y con la no vida, eso es lo que no integra la visión integral. Entonces, la visión integral que es en crianza es un enfoque en el desarrollo humano. Cuando vemos que tenemos etapas y cada etapa tiene necesidades específicas, cuando tenemos herramientas como sistemas dinámicos, cuando hay un conjunto de valores y de hecho les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes en familia tienen valores inventados y saben, es que en esta familia estos son nuestros valores, esos son nuestro propósito, nuestra brújula es esta? ¿Se han diseñado en algún momento algún ejercicio donde ustedes diseñan el propósito de su familia que quieren? Y
Crianza integral ayuda a fomentar ese conjunto de capacidades parentales. ¿Para qué? Para que nuestros hijos crezcan resilientes, autónomos, felices, con capacidades para la vida, con capacidades para ser felices. Muchas veces nosotros negamos esas capacidades cuando les solucionamos todo, cuando no entendemos su necesidad de fondo, cuando nos parece demasiado horrible que el muchachito sea desobediente, crítico o haga un desborde emocional, y entonces lo castigamos y lo dominamos para que él se porte bien, cuando en el fondo hay una necesidad ahí inherente. Y este modelo tiene como base teórica algunos de los principales autores. Por ejemplo, Terry O'Fallon tiene un modelo, Stelles se llama, y hago alusión a ella porque mucha de la información que te voy a entregar hoy acá sobre la evolución de la conciencia, el desarrollo humano, viene de su modelo Stelles. Ken Wilber, que es ustedes saben, el que creó el modelo integral, Rosenberg, que trabaja mucho la comunicación no violenta, y así cada uno de estos autores ha hecho un aporte, ha combinado cosas muy valiosas que vamos a ver en crianza integral. Entonces, en el fondo, crianza integral trabaja 4 ventanas. No solamente el comportamiento de nuestros hijos, la conducta, sino un espacio para nosotros sanar como padres, para aprender a conocernos, para saber de dónde viene esta necesidad que tengo con mi hijo. También trabajamos los niveles colectivos, que es la familia, el corazón de la sociedad. ¿Cuál es el propósito de tu familia? ¿Cuáles son sus valores? Y también las herramientas para vivir en una época como la de hoy. O sea, que necesitamos los papás tener nuevas perspectivas, nuevas herramientas y nuevos sistemas para que nuestros hijos sepan enfrentar conflictos, sepan aprender a valorarse, a quererse, a conectarse con otros. Entonces, hoy vamos a ver un pedacito de todo este modelo, un pedacito que está en este cuadrante 2, que habla sobre las necesidades de cada etapa de desarrollo. Y como este mes estamos hablando sobre el camino, el despliegue evolutivo, entonces vamos a hablar cómo se empieza a dar este nivel de desarrollo, qué pasa en cada etapa, qué debería alertarme o qué no, y qué necesidades debo cubrir en cada una de ellas. Digamos que la evolución de la conciencia humana es algo así como elevarse y escalar una montaña. Entonces, cuando iniciamos, obviamente, en esa montaña, empieza como un paisaje donde todo el mundo está, ¿cierto? Donde está la masa, ese nivel impulsivo, como yo quiero subir la montaña. Vamos escalando y encontramos otro nivel de conciencia donde ya no es tanta la impulsividad o la necesidad de sobrevivencia, sino que aparece ese yo soy y esa identidad. Y este es el nivel egocéntrico. Más adelante vamos subiendo y vamos empezando a ver que hay otros también en esa montaña. Y está ese nivel de orientado a las normas, el que empieza, y estas clasificaciones, estos nombres, vienen del modelo Stelles. Para que sepan, hay otras teorías del desarrollo que tienen otros nombres. Hoy nos vamos a ocupar sobre los niveles de conciencia de los niños y jóvenes, que son impulsivo, egocéntrico, orientado a las normas y el conformista. Sí, señores, los niños llegan apenas a este nivel en el desarrollo. ¿Por qué? Porque el cerebro tarda en madurar hasta los 25 años. Se demora. Hay habilidades que se entrenan. Y obviamente vemos adultos a veces en estos niveles tan bajitos de conciencia. Cuando los adultos trabajamos en aprender a conocernos, en trabajar nuestro interior, en saber cómo podemos solucionar las heridas
y las cosas nuestras desde lugares menos hirientes para el otro, ahí estamos escalando otro nivel. Pero les doy una noticia, cada vez que vamos subiendo la montaña, hay menos personas. Por eso es que no encontramos tanto en la masa aquí mucha gente, porque son pocos los que se atreven a escalar niveles de conciencia. La mayoría se quedan en estos primeros niveles de pero rápido, ya, impulsivo, o yo primero, dígame cómo yo soluciono esto, ya arrégleme el niño. Listo. Entonces, no me voy a detener muchísimo acá porque quiero contarles una de las etapas de desarrollo, cómo empieza. Y antes de que llegue este nivel impulsivo, quiero contarles que nosotros iniciamos esta etapa evolutiva antes de nacer. Iniciamos en el vientre de nuestra madre, donde empezamos allí a recibir incluso las células, la memoria emocional de la mamá, el mood emocional en el que esté, si está estresada, preocupada, sola, con escasez, o se siente feliz, deseante, cuidándose para ese niño que está gestando, cuidándose para ella también. Es muy diferente cómo nace el niño. Sabemos que las madres tienen una alta sensibilidad con sus hijos precisamente porque desde que estamos en gestación, las primeras 2 o 3 semanas recibimos una enorme cantidad de células de la madre y el bebé también le pasa una enorme cantidad de células a ella. Y eso dura toda nuestra vida. Por eso el ser madre nos transforma tanto, porque cuando gestamos un hijo, se gesta también una nueva identidad en nosotras. Cambia nuestra identidad. Y ese mood emocional que vamos recibiendo, eso hace que lleguemos a la vida y abramos nuestros ojos y que tengamos cierta intensidad. Por eso es que hay niños que esta etapa impulsiva puede ser más fuerte que otros, porque tenemos alta intensidad emocional o moderada intensidad emocional. ¿De acuerdo a qué? A todos los niveles de estrés, de dopamina, de serotonina, de células que recibimos de ese momento emocional en el que estaba nuestra querida mamá. Así que este nivel impulsivo, que no se da tanto por edades, pero sí se puede conectar con momentos de desarrollo entre los primeros años de vida hasta los 3, 4 años, donde los niños aprenden repitiendo. Su cuerpo es el que dirige, no tienen tan desarrollado su mente, su lenguaje. Ven siempre desde sí mismos. De hecho, ellos quieren tomarlo todo, cogerlo todo. Ellos no tienen tiempo para pensar. Y uno dice, este niño como que actúa sin pensar. Y sí, es porque estamos en nivel impulsivo. El del adulto que requiere, un adulto que esté sereno junto a él y que le ayude a explorar esa impulsividad sin matarse, o sea, literalmente sin hacerse daño, que pueda estar atento a él, porque lo que necesita este nivel de desarrollo es un apego que le brinde seguridad y muchísimo despliegue de exploración, de autenticidad y de protección. El estilo que necesita un niño en este momento de desarrollo es un estilo de papá o mamá o profe directivo. Eso de que, ¿qué quiere mi amor? ¿Quiere comer o no comer? ¿Se quiere poner el cinturón o no se lo quiere poner? Eso no es un estilo que necesite este nivel de desarrollo. Necesita es, yo sé que tú te tienes que cuidar y no es negociable, sé que te cuesta, te voy a poner el cinturón y vamos cantando esta canción para que pase esta emoción. Porque si tú permites que tu hijo decida en esta etapa todo lo que quiera hacer, entonces será muy propenso a crecer sin límites y a tener en la siguiente etapa no cubrir esa necesidad y volcarse a hacerlo en la siguiente. Todas las etapas son como una vasija que llena la siguiente. Lo que no se llenó en la etapa que era, se tiene que llenar doble en la otra. Entonces se llena la otra más se llena lo que quedó faltando.
Por eso es que muchas veces vemos niños de 8, 7 años que tuvieron mucha sobreprotección pequeños y que no son capaces o no se atreven a coger algo, a explorar algo y que son mamá me ayudas, papá me haces, me recoges. Todo el tiempo buscan que el otro les haga porque tuvieron mucha sobreprotección. Y esta es la etapa impulsiva, por eso es tan importante entender en qué momento opero, en qué momento puedo dirigir o en qué momento puedo negociar con mi hijo. Después de que los niños exploran, los niños conocen, digamos que en la primera etapa se va llenando la vasija de la confianza y se va llenando la vasija de la exploración y la pasión, para luego empezar con estos pequeños reyes que aparecen entre los 4 y 5 años a decir, yo solito, yo quiero, yo elijo, yo valgo. Y es algo tan interesante en el desarrollo porque esta etapa egocéntrica, donde solo se ve a sí mismo, donde sabe que el otro existe, pero ellos creen que todo es de ellos. Cuando un papá o una mamá están preocupados, por ejemplo, y tienen en este momento al niño delante de ellos, el niño siempre va a pensar, están preocupados es por mí. Por eso es tan importante hablarles a los hijos con claridad, que a veces no se trata todo de ellos. A veces el mundo no gira solo, el universo a su alrededor. Hay otros asuntos que también nos preocupan. Esta etapa de desarrollo necesita esta apropiación del mío, del yo solito. Y entonces cuando nosotros los obligamos, por ejemplo, a compartir, les decimos cosas como comparta con la primita, vea, es que, y el niño, pero no, no quiero, esto es mío, esto es mío. Entonces se hacen unos desbordes emocionales, unas luchas de poder y uno dice, el niño es muy egoísta. Resulta que no es egoísta, está necesitando llenar la vasija de la propiedad, de que algo le pertenece, de que él puede hacerlo solo, así le quede chueco. ¿Cómo manejas esa situación? Cuando uno dice, entonces uno cómo hace si no comparte, uno puede negociar con ellos esa parte y decirle, ok, quieres llevar el carrito, ese carrito lo quieres compartir o que te quieres llevar otro juguete para compartir y tú guardas tu carrito porque van a haber otros niños que van a querer coger el carrito que tú no quieres. Es como le permito al niño tener esa apropiación, pero también adiestrarlo en el compartir y en el entregar para que aprenda a ver la reciprocidad que en esta etapa de desarrollo no existe. O sea, no existe todavía el otro como el recíproco que me da y recibe, sino como un paralelo. O sea, los niños a esta edad y en esta etapa de desarrollo juegan en paralelo, es decir, yo juego a las muñecas, tú juegas a los carritos, o yo hago un rompecabezas, tú haces esto, pero no combinamos los juegos. Nos cuesta hacerlo todavía. Y si alguien toca lo que yo hago, es como si tocara un territorio para mí sagrado y exploto. Aquí no existe todavía futuro. Entonces, decirle a los niños cosas como, eh, ojo que se va a caer, vea que así no va a llegar a ser nadie en la vida. ¿Usted qué quiere hacer cuando sea grande? Temas como esos, donde los niños como no alcanzan a abstraer esa palabra futuro, les cuesta mucho, viven completamente el presente. Y lo que más desarrollan en esta etapa es su poder personal. Es decir, la etapa egocéntrica es necesaria. Muchos de los adultos que vemos hoy, donde hemos sido obstruidos en esta etapa, que nos cuesta poner límites, nos cuesta decirle al otro, es que yo tengo valor, damos de más, pero no somos buenos para recibir. Aquí necesitamos un estilo de un adulto que sea directivo, o sea, que muestre por dónde sí, pero argumentativo, porque ya los niños como que empiezan a ver, eso no tiene sentido lo que me estás diciendo. A ver, ¿por qué lo tengo que cumplir? Y es porque, bueno, ya va a llegar otra de las etapas que se llama el orientado a las normas, pero quiero mostrarles
Puntualmente, ¿qué es lo esperado en estas dos etapas impulsivas y egocéntricas en el desarrollo? Que en muchas ocasiones no te van a obedecer, que les cuesta mucho escuchar porque el sistema auditivo está inmaduro todavía en el cerebro y está muy activo el sistema visual. Tienen prioridades diferentes a la de los papás. Cuando uno lo que quiere es, por ejemplo, decorar la pared, que está muy blanca, muy aburrida, el papá quiere todo mantenerlo limpio y ordenado. El niño quiere reinventar el mundo. Y acuérdense, no existen conceptos para un niño. No existe el bueno, el malo, el sucio, el limpio. En esta etapa egocéntrica nosotros, los papás, intervenimos demasiado con etiquetas y con conceptos, lo cual tenemos que cuidar un montón porque estamos conceptualizando muchas de las cosas o poniéndole una intención negativa a asuntos que los niños ni siquiera saben qué quieren hacer. Entonces, ¿qué es lo esperado en esta maravillosa etapa? Y me muestran quiénes tienen niños en esta etapa impulsiva o egocéntrica y me mandan porfa una señal para saber cuántos papás están acá o cuidadores de estos niños. Se puede esperar que tengan mucha energía vital, que no tengan temor a equivocarse. Así que preocúpate si tu niño no juega, no se ensucia, eh, no le gusta explorar, no comete errores. Siempre es como un mini adulto ahí chiquitico, que uno ve como que un doctor que no, que todo lo hace correcto. Entonces tienen demasiada energía. Viven el tiempo presente y se rigen por el principio del placer. ¿Qué significa eso? Que van a elegir la galleta que tiene mucho azúcar por encima de la zanahoria y el brócoli. Aquí es donde nosotros tenemos que actuar desde qué necesita mi niño, no qué quiere mi niño, porque él quiere todo. Tú tienes que dirigir qué necesita, ¿cierto? Y le puedes decir, cuando te comas la zanahoria, te voy a dar un dulcecito, la galleta. O sea, cómo sí lo puede hacer. Significa que siempre van a evitar el dolor, por eso les cuesta tanto cuando les decimos no, les cuesta demasiado, porque ellos quieren ante todo el sí. Y es algo hermoso que la vida tiene para nosotros, es decirnos, qué tan integrado en nosotros tenemos ese valor interno de decirnos sí a nosotros mismos. Los ojos ante el cambio es la mirada que tiene el adulto ante el cambio. Si tú estás muy preocupado por el cambio, hay mucha incertidumbre, pues los niños van a tener más miedo. Por ejemplo, se van a pasar de casa o el papá perdió o cambió de trabajo o hay un cambio de país o de ciudad para vivir o hay un cambio de colegio y nosotros los papás vemos eso como, ay, ¿qué va a pasar? Ay, no, le va a ir mal. ¿Será que sí va a tener amiguitos en esa nueva escuela? Pues el niño cuando lo lleves a la nueva escuela y ves tu carita de angustia porque ellos miran tu carita, entonces ella o él dice como, ¿está dónde será que me va a dejar? Está tan preocupada. Entonces, obviamente se van a sentir bastante temerosos en procesos de adaptación al cambio. Así que nota cómo tú vivas el cambio, lo van a vivir tus pequeños. Otra cosa esperada de esta etapa es que viven, como les decía, la capacidad de sentir placer. Por eso les cuesta tanto cuando les dices cepíllate los dientes. En cambio, si tú les dices, vamos a hacer un bombardeo aquí contra Carietón y vamos a jugar a la guerra anticaries, los niños son más propensos a cooperar en esas tareas cuando se les vuelve un juego placentero que cuando se vuelven órdenes, instrucciones aburridas, cosas que sí o sí hay que hacer. Por eso entrar en el mundo de los niños nos hace a nosotros seres más compasivos, más evolutivos, porque realmente sí es un público difícil al que llegar, porque es muy diferente para el niño decir, ve a bañarte, a decirle,
uy, hoy, ¿qué vamos a hacer con las burbujas de agua y jabón? ¿Cierto? Y en vez de decir, te voy a peinar, venga, yo le jalo ese pelo que está tan enredado, voy a pasar este carrito por esa carretera y son maneras de que se deje peinar más fácil. ¿Por qué? Porque estás conectando con el placer, estás conectando con el juego, con la diversión, con la curiosidad. Entonces es maravilloso entender eso porque te ayuda a tener como una cotidianidad más liviana, sin tantas luchas de poder. Se conectan más con la fantasía que con la realidad. ¿Qué significa eso? Que para un niño es literal cuando tú le hablas metáforas. O sea, no entiende. Para él, si tú le dices, el cielo está triste, él va a buscar lágrimas, va a buscar, ¿cómo así? ¿Usted cómo lo ve triste? ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú le dices a un niño es que el loco se lo va a llevar si usted no se viene y obedece, él va a entrar en pánico porque literal va a creer que un loco se lo va a llevar. Por eso tan preocupante usar amenazas con los niños o meterlos, por ejemplo, yo recuerdo mucho a mi sobrino Samuel que cuando tenía 4 años se fue a ver la película Nemo y él vive en una isla, en una playa y estuvo por ahí 3 meses sin entrar al mar, solamente porque pensaba que allá se iba a encontrar a Nemo perdido y que le iba a hacer daño a Nemo. Entonces, mucho cuidado con los contenidos que los niños ven en estas etapas de desarrollo, porque literal toman y asumen el personaje como esto es así. Por eso es tan contraindicado, por ejemplo, programas, y aquí les voy a contar algunos datos curiosos. Bob Esponja, está comprobado que en 9 minutos un niño viendo Bob Esponja ya está alterando la función ejecutiva de control de impulsos en su cerebro. ¿Por qué? Porque son cuadros muy repetitivos, porque hablan muy rápido, porque tienen muchas imágenes muy rápidas todo el tiempo. Entonces, las caricaturas que hoy conocemos como inocentes, lo que realmente generan muchas veces en los niños es que baja la facultad del desarrollo motor, del desarrollo impulsivo, del desarrollo de control, del desarrollo de regulación emocional. De hecho, por ejemplo, otro programa contraindicado es Peppa Pig, porque Peppa Pig, lo que ellos ven ahí es que llora, hace pataleta por todo, grita, entonces todo se vuelve como rápido, furioso, así. Entonces cuida los contenidos que ven en esta etapa de desarrollo, porque no son inocentes. Cuando los niños pequeños en Halloween les decimos que se pueden sentar con el otro hermanito que tiene 8 o 9 años a ver la misma película, es increíble cómo estos niños dejan de dormir, creen que el monstruo de la película se les va a aparecer y aparecen los miedos, las pesadillas nocturnas. Entonces, todo esto es tan importante conocerlo porque sabemos que no todo es inocente y que cuando nosotros optamos por la fantasía para manipular, para amenazar, para que el niño haga lo que yo diga, estoy también inconscientemente atrofiando como esta capacidad que ellos tienen de desarrollar su propia confianza y de saber que tú eres un adulto confiable para ellos y que lo estás además cuidando. Otra característica es que les cuesta nombrar lo que sienten o necesitan. Cuando tú le preguntas a un niño o una niña de estas edades, de este desarrollo, ¿qué sientes? No son capaces de decir, dicen no sé, porque realmente no saben. Necesitan el adulto que nombre que esto que te está pasando de pronto puede ser esta tristeza o puede ser rabia. Esta semana atendí un niño que quería jugar mucho y se había acabado ya la sesión de la terapia que dura bastante tiempo. Entonces ya tenía que entrar a otra sesión y le dije, vamos a hacer este juego más y ya terminamos. Le anticipé
que necesitaba terminar. Y estábamos afuera en el jardín, pues él, sí señor, tomó una piedra y me la lanzó con rabia, porque le dije que ya íbamos a terminar. Entonces, en vez de enojarme, en vez de juzgarme con él, entendiendo esto que está en desarrollo, le dije, estás enojado conmigo, ¿verdad? Porque te quieres quedar jugando un ratito más. ¿Es verdad? Y ahí mismo con su carita como de culpa me dijo, sí, yo me quiero quedar más tiempo. ¿Qué tal si la próxima vez podemos negociar un espacio extra o la próxima que vengas podemos hacer un poquito más de tiempo, pero nunca utilices esto para conseguir lo que quieres? ¿Te parece bien ese acuerdo? Y se llevó un jueguito y dijo que sí y me pidió disculpas y en la otra sesión ya él venía como dispuesto a que hoy sí voy a durar otro poquito y accedió con completa tranquilidad. Cuando nosotros veamos a un niño que tiene una emoción, en vez de preguntarle, ¿qué te pasa? Dime qué es. Le vas a decir, noto que tus ojitos están como apagados, que tus puños están apretados. Describes lo que notas en su cuerpo. Y eso significa que algo estás sintiendo y me quieres contar qué te pasó. Para yo nombrarle, esto que sientes se llaman celos. Esto que te pasa es nostalgia o tristeza porque mami ha estado trabajando mucho. Cuando los niños tienen un adulto que les traduce emocionalmente lo que les pasa, se sienten acogidos y su sistema de sobrevivencia se siente protegido, entonces baja la emocionalidad. Esta es la etapa de desarrollo donde tienes que tener sí o sí un libro de curiosidades que dicen tus niños y te hacen preguntas, porque son muy graciosos, tienen una manera de conectar las cosas impresionante y dicen cosas asombrosamente que tienes que anotar para que no se te olvide. Necesitan mucho reafirmarse y por eso recurren al control y se resisten a cooperar. ¿Cómo hacemos que los niños de esta etapa cooperen? Cuando les anticipo, cuando negocio con ellos y cuando no entro en luchas de poder con ellos y elijo más o menos las batallas. Hay batallas que tenemos que escoger. Como ellos en esta etapa quieren elegir y quieren ser autónomos, se van a combinar la ropa que no combina, van a hacerse los peinados más raros y extravagantes, van a utilizar cosas pensando que ayudan a otras. Me acuerdo mucho de uno que le gastó a la mamá todo su perfume Chanel, el más costoso que tenía, porque perfumó toda la carpa y el cambuche porque su amiguito favorito iba a venir del colegio y él quería que oliera rico. Y se gastó todo ese perfume ahí. La mamá cuando llegó gritó, ¿por qué? Pero después paró y dijo, es un niño, quiero saber qué querías al hacerlo. ¿Por qué no me preguntaste? Cuando quieras coger algo de mami, lo dices. Pero muchas veces esta reactividad que tenemos con ellos hace que empiecen a mentir, a ocultar, por miedo al castigo, por miedo a la desaprobación. Porque recuerda, están llenando su sentido de valor. Y ese control es necesario porque quien no se gobierna a sí mismo no puede después gobernar lo que le toca hacer en la vida y lo que le pasa en la vida. Y por eso tienen muy bajita tolerancia a la frustración. Es supremamente normal y esperado que un niño no tolere la frustración. Lo que no es aceptable es que cada vez que se frustre, quiebre las cosas, tire el juego, mande para allá. Lo que yo direcciono es la manera que él tiene de regular esa frustración. Le muestro otras maneras, le muestro otras opciones. ¿Por qué? Porque quieren todo ya y la gratificación inmediata. Y por eso es tan importante que en estas etapas de desarrollo no les cedas siempre a la primera, no les digas, toma este iPad para que te relajes, no les compres el juguete que quiere ya. Entrénalos en la paciencia, entrénalos en esperar, incluso puede ser como un jueguito de
ok, sé que te quieres comer este helado, vamos a jugar. El último que empiece el helado gana. Vamos a hacer esto en un timer y le pones 3 minutos. Vamos a esperar a pegarle el mordisco a esto, pero antes de 3 minutos no. Y así los niños van aprendiendo que el tiempo existe, que hay que esperar y van tolerando mucho más esta frustración. Parte de esto es estar con adultos que todo el tiempo, para evitar que hagan pataletas o desbordes, les entregamos siempre lo que piden y lo que quieran. Entonces, tú regula. Nosotros no regulamos los niños, nosotros nos regulamos nosotros. De hecho, de eso se trata, de nosotros, de calmarnos, de poder como decir, yo soy la calma, simplemente respiro junto a ti y sus neuronas espejo empezarán a relajar el sistema sin necesidad de hacer nada. Sé que te cuesta esperar, sé que te duele que te diga que ahora no te puedo comprar ese juguete. Lo podemos poner en tu lista de deseos. Tú eliges quedarte ahí aburrido llorando o ven que hay otra cosa aquí divertida que hacer. Y por eso muchas veces cuando nosotros los obligamos a obedecer, lo hacen pero por miedo, no por convicción. Por eso es tan interesante cuando existen padres que les explican el sentido de esto que hay que hacer y les permiten que los niños asuman las pequeñas, grandes consecuencias de lo que hacen. Yo noto muchas veces como papás, el niño riega algo, se le cae y ahí mismo el papá, ¿me prestas un trapero? ¿Me prestas para limpiar? No, deja que él lo limpie. Así le quede mal limpiado, no importa. O sea, que limpie el niño. Si tiró, que recoja. Si ensució, que limpie. Y yo también puedo cooperar y ayudarle a él. Porque de hecho, nosotros necesitamos que nuestros niños se fortalezcan en autonomía. Y si todos se lo solucionamos, nunca lo van a lograr. Así que crianza integral tiene estos 6 pilares que son realmente 6 vasijas, 6 columnas que necesitamos tener fortalecidas para crecer evolutivamente sanos, autónomos, resilientes, creativos, felices. La primera de ellas es la confianza. Cuando llenamos la confianza, después se llena la autonomía. Y fíjate que si la confianza no está bien, la autonomía va a empezar a fallar, porque una le entrega a la otra. En la autonomía, nosotros empezamos esa etapa cuando el niño quiere hacerlo solo, cuando el niño dice yo solito, yo voy al baño solito. Y es un proceso natural que muchas veces se atrofia porque nosotros todo el tiempo estamos interpretando, quiere ir al baño, tiene hambre, tiene sueño. Y el niño no es capaz de algo que tiene esa sabiduría de interocepción, que es escuchar su cuerpo. Ellos están súper conectados con su cuerpo. Decir, esto es como que tengo una cosquillita a ti aquí que te está diciendo tu cuerpo. Parece que tu cuerpo quiere algo. Escúchalo. Y así los niños te van a decir, estoy llenito, o tengo hambre, o quiero ir al baño, o voy a hacer esto, porque no estás todo el día, sino que permites que él interprete esas sensaciones internas que tiene. Eso es súper importante. Cuando llenamos la autonomía, llenamos ese tercer pilar que se llama la pasión y es la capacidad de crear. Por eso los niños se obsesionan con cosas, con temas, los dinosaurios, los carritos, las muñecas, que les gusta esta película y todos los días se la quiere ver, o esta canción y todos los días la quiero cantar. Hay que entregarles, por ejemplo, diferentes maneras de que esa obsesión sea saludablemente redirigida, no con la misma cosa, sino con cosas distintas. Después de llenar la pasión, vamos a trabajar en llenar el sentido de valor personal para luego conectarse. O sea, notan que cuando aparece la conexión, cuando aparece que un niño comparta con otros, es después de que su valor personal esté llenito, sano.
cuando se siente valioso, amado, suficiente. Y finalmente, poder conectar con la capacidad de ayudar a otros, de servir. Noten que nosotros llegamos a la vida evolutivamente a aprender dos cosas que es muy difícil para nosotros: aprendernos a amar y aprender a servir. Esa es como la trascendencia. Llegamos al mundo no para quedarnos en este mood egocéntrico, sino para avanzar, para entregarnos y entrar en el mundo donde yo dejo huellas. Entonces, vamos ahora a explorar las etapas que siguen en el desarrollo, que es más o menos en el segundo septenio, cuando los niños se les caen los dientes, cuando los niños empiezan con esta etapa donde uno dice, parece que hay un retroceso, porque antes era todo seguro y ya estoy inseguro, antes era todo autónomo y ya me pide ayuda. ¿Qué está pasando? Y es porque hay un escalón en el nivel de conciencia donde los niños reconocen que son individuales a otros, no son una simbiosis de papá y mamá, que tienen que tener sueños, que van a la escuela, que quieren aprender cosas. Nace esta sensación de justicia en ellos. No sé si ustedes notan cómo dicen, no es justo, eso no es justo, y confunden la igualdad con la equidad y todo les parece justo o injusto porque aquí nace esta sensación y esta necesidad de realmente como sentirse vistos por otro, porque nace la reciprocidad y la justicia. De hecho, para todo buscan castigo, incluso a sí mismos buscan que les castiguen y piden que le castiguen. Dice, ¿por qué no me gritó? ¿Por qué no me hizo duro? Es que me tienes que reprender, para después decir no es justo o justificar sus propias acciones. Aquí requieren ya un adulto que les enseñe a utilizar sus límites en una tendencia de crianza que se llama Conscious Discipline de Becky Bailey. La doctora Becky Bailey habla del uso de la gran voz en los niños. ¿Y qué significa eso? Que el niño pueda hablar y decir, para, no me gusta. Que el niño pueda poner límites. Que el niño pueda decir, no me siento cómodo con esto. Y aquí necesitamos respetarle los límites al niño. Si no le gusta que le hagas cosquillas, para. Pero muchas veces nuestros niños nos dicen con su cuerpo, con su voz, que no les está gustando el juego, lo que estamos haciendo con ellos, y aún así nosotros insistimos en hacerlo, pero después pretendemos que ellos quieran ponerle límites al amiguito que le está haciendo bullying y decirle para, ¿cierto? Y obviamente el otro niño no va a parar y va a decir, ¿para qué pongo un límite si el otro no me va a escuchar? Necesitamos acá, como vienen de ese valor personal, fortalecerlo, y cuando nosotros negociamos con ellos, le retroalimentamos, le decimos, mira, porque apenas en esta etapa es donde empiezan a entender que hay consecuencias, que hay asuntos que son como causa-consecuencia. Ellos ven que tú los ves y por eso nace aquí esta emoción que vemos si es la vergüenza. Nace en esta etapa. Por eso son tan orientados a las normas y son, bueno, no cumplió, sí cumplió, acusan. En el colegio un asunto de esta etapa es las relaciones sociales. Entonces vamos a entrar un poquito en detalle qué pasa, qué ocurre en este segundo septenio. Y es que existe esa separación y soledad. Cerca de esta etapa aparece un fenómeno que se llama la edad del no retorno, que ocurre entre los 8 o 9 años. Y es que comienzan a separarse del mundo, a alejarse un poquito. Empiezan a cuestionar todo lo que antes daban por hecho. Y parte de esos cuestionamientos es que empiezan a indagar mucho por cómo nacieron, qué pasó, y aparece esta fantasía: ¿será que es que yo soy adoptado? ¿Es que yo no me parezco tanto a mi mamá o mi papá? ¿Será que está pasándome esto?
Y es porque realmente en esta etapa es como una mini adolescencia donde hay una poda neuronal y donde realmente los niños empiezan a decir, ¿será que yo soy parte de? Porque se están empezando a diferenciar. Cuestionan un montón la autoridad, lo que les pides, lo que les dices. Si eso no tiene sentido para ellos, los que tienen alta intensidad emocional y su valor personal bien conectado, te van a cuestionar. Los otros que son sumisos y que van a decir, bueno, lo que usted diga, a esos son los que tenemos que ponerles cuidado, porque necesitamos que cuestionen para que se protejan del consumo, de la presión del grupo, de que hagan cosas que no quieren. Esta foto me encanta porque esto ocurre a esta etapa y nos dicen que este niño no tiene energía. Y mira que dije eso y se apagó la luz. Magia, magia, efectos especiales. Son muy resistentes y tienen mucha flojera. Entonces, realmente es porque su cerebro está con tanta energía que se cansan demasiado rápido y la mielinización, que es un proceso interno que tiene la capacidad neuronal de pasar de una a otra, como que es muy lenta por la poda neuronal. Y es por esto que no escuchan, que si tú estás de lejos en la cocina dándoles una instrucción, no, ellos están jugando en el iPad, no van a escuchar, tienes que ir a verlos a los ojos y duermen un poquito más tiempo. También aparece irritabilidad y aparece como sobre todo esta necesidad de aprobación y esta necesidad de encajar. Ellos se equivocan mucho en esta etapa, pero aprenden con ensayo y error. De hecho, aman los experimentos en esta etapa de desarrollo, que les muestres a través de reacciones, acción-reacción, causa o efecto. Les encanta aprender a partir de esas dinámicas. Entonces, los niños de esta edad quieren pertenecer y quieren sentirse en que están en un grupo. Y por eso vemos que forman clubes, los niñas y los niños, o las que son buenos estudiantes y los vagos, o empiezan a separarse por categorías, a estereotiparse. Y si aparte de todo eso, pues todo lo que hemos hecho como adultos es ponerles etiquetas o decirles no llores que eso es de niñas, o ¿qué vas a hacer con ese juego tan brusco? ¿Vas a hacer marimacha? Ok, empezamos a etiquetar, que eso es súper peligroso porque en esta etapa va a aparecer la mayor toxicidad en las relaciones sociales, porque son habilidades que se entrenan. Y esto es parte de lo que aprendemos y enseñamos a que aprendan ellos en estos momentos de desarrollo también a volver a su confianza, a expresar sus emociones, a conectarse y a poder como entender que su autenticidad es mejor y que ellos no tienen que apagar su luz para pertenecer a otros. Y entramos en la pubertad, en la adolescencia, y es este nivel de desarrollo donde ya aquí aparece un colectivo más integrado, ya no, ya hay un nivel de conciencia menos egocéntrico. De hecho, ustedes saben cómo los jóvenes les encanta la inclusión y les encanta que nunca discriminen a nadie, porque aparece esta necesidad de incluir a otros, de aceptar a sus pares. De hecho, aceptan a sus pares, pero rechazan a sus padres. Es como una paradoja. Y aparece esta hermosa paradoja de quiero que entres a mi cuarto, pero te lo cierro. Quiero que me escuches, pero no te escucho a ti. Quiero que me hables y llegues a mí, pero yo no te hablo. Entonces todo el tiempo están en una contradicción tenaz que a nosotros nos cuesta muchísimo entender, pero que cuando la entendemos, la conectamos y no entramos en luchas allí, ellos crecen de una manera maravillosa e integran esto. Necesitan que no los expongas, que los acompañes a desarrollar esos límites con sus pares. Cuando tenemos en las etapas anteriores mucha conexión con nuestros hijos, en esta etapa que ya nos rechazan, son más protegidos, son más queridos, son más
conectados con nosotros, porque realmente apareció ese momento en el que llenaron esa vasija de conexión y de amor y de aceptación. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre la poda neuronal, que es literalmente una poda en el cerebro donde queda como un chamizo y no hay como una fluidez y una conexión. Entonces se necesita esa poda para que retoñen cosas nuevas. Se necesita demoler viejas estructuras. Y por eso te dicen que los primeros 7 hasta 10 años de vida forman estructura, porque eso es lo que se queda. El resto de cosas se va. O sea, esto no lo utilizamos tanto, esta película que veía ya no me gusta, este jueguito que hacía no tanto, todo eso se va, pero se queda la estructura que había los primeros 7 años. Miren esta foto, por ejemplo, lo que ocurre internamente en las neuronas cuando el niño está recién nacido. A los 6 años hay una explosión y a los 14 se merma otra vez. Entonces, existe como en el desarrollo esto porque es importante que se retoñen nuevos aprendizajes y donde se empieza a crear el yo soy, la personalidad que conocemos. Entonces, ¿qué ocurre aquí en esta etapa de desarrollo de conformista? Y es que se encuentran con ellos mismos, pero a través de otros. Y eso tiene una implicación. La implicación es que si quieren encajar en un grupo, donde ese grupo, por ejemplo, no son muy buenos estudiantes y ellos eran muy buenos estudiantes, pero quieren encajar, entonces hacen como una regla de 3 y dicen, yo me quiero volver entonces mal estudiante para encajar. Entonces, buscan todo el tiempo identidades, les gusta diferentes canciones cada vez, entran en diferente identidad, se quieren cambiar el color de su cabello, quieren cambiar la forma de vestirse, quieren lo que a ti no te gusta, tienen menos prejuicios, es decir, ¿por qué criticas a esa persona? ¿Por qué se viste así, mami? Es que eso no es así. ¿Usted por qué es tan criticona? Y en el fondo es que no quieren ser criticados, que no quieren que los juzguemos. Se enganchan con mucha facilidad, por eso el deporte, la buena alimentación y las buenas conexiones sociales son un factor protector en esta etapa de desarrollo. Aquí vemos que son críticos con el mundo. Las grandes revoluciones comienzan en este momento de desarrollo, porque aunque dice conformista, realmente no se conforman, pero se conforman con su grupo, con sus pares y con sus ideales que empiezan a formar. Ya no somos sus ídolos, empiezan a escucharnos menos, a cuestionar muchas de nuestras maneras. Buscan ser seguidores de tendencias y créanme que no nos van a gustar, que esos que ellos siguen, uno le encantaría que no fueran, que amaran lo que yo amo, pero finalmente lo hacen para diferenciarse. Mientras más los acompañemos en ese pensamiento crítico, en poder elegir, en poder analizar, en no tragar entero lo que escuchan, lo que ven, en no decir es que eso es normal, porque todo se normaliza en esta etapa. Por eso se llama ese conformismo, porque todo se normaliza, es normal, porque todos lo hacen, todos fuman, es normal. Todos hablan de la sexualidad de esta manera, es normal. Todos salen así vestidos, es normal. Cuando hay cosas que no lo son. Por eso, esa conexión con tus hijos desde antes, desde esas etapas primeras de desarrollo, van a fortalecer mucho estas etapas que son ya etapas de rebeldía y etapas de identidad. Su mayor necesidad en el fondo, lo que más tenemos que cubrir es ese amor propio, pero incondicional. O sea, no tienes que cambiar para amarte a ti mismo. No tienes que cambiar tu color de pelo ni esto. Si lo quieren hacer, lo hago, pero sin riesgo. O sea, no es normal, pues no es tampoco una elección que pueda ser como fatal, que se pinten un mechón de pelo de un color, pero sí puede ser una elección fatal que empiecen a consumir drogas solo para que sepan que eso es malo. Entonces, como papás los guiamos en el que sí y en el que no,
porque esto es como que aparece otra vez esa etapa impulsiva, pero un poco más integrada. Necesitan encontrarse consigo mismos. Esa es la parte de la confianza que llenar. Necesitan también fortalecer esta capacidad de libertad. Y yo les doy esta metáfora a los papás que acompaño. Piensen en una cometa. Tú, con un joven en esta etapa de desarrollo, lo tienes como elevando una cometa, es decir, la pita polo a tierra, pero también le permites volar, avanzar, explorar el mundo con cuidado y teniendo buenos amigos y buenas conexiones. En el valor personal necesitan fortalecer su capacidad de toma de decisiones, de criterio y de elegir aquello que más les conviene. Y también ellos prefieren equivocarse con sus propias decisiones a con las decisiones impuestas por el adulto. Así que hay momentos donde necesitamos recordar que todo lo que ocurre, y este cuadrito pues se los voy a dejar en estas etapas, estas acciones que se llenan y estas siguientes etapas que vienen siempre son la consecuencia de la anterior. Mientras más nosotros podamos abrazar cada momento, no adelantarnos en el tiempo, vivir cada momento como está y poder solucionar esa necesidad de fondo, podemos aprender también a amar nuestras propias etapas. Y en el fondo lo que se necesita es este equilibrio entre la firmeza y el amor por nuestros hijos, entre esa necesidad de apoyo, de que no todo se vale, que no todo es aceptado, pero ese amor para guiarlos, acompañarlos, dirigirlos, como si tú fueras un GPS. Tú no le dices a tu hijo, no te metas por la izquierda, no te metas por la derecha, como un GPS. Cuando lo haces como un GPS, le dices por dónde sí debe ir y tampoco lo regañas si se equivocó porque se metió mal. Yo le dije, se lo advertí, vio, por eso se pegó esa caída. No, tú lo que haces es redirigir, recalcular. Vamos a volverte a encauzar. Entonces necesitan en el fondo esa firmeza, ese equilibrio entre estos dos pilares. Y que realmente como resumen es que necesitamos educarnos como padres, necesitamos aprender a acompañar cada momento de desarrollo. Van a haber dudas, van a haber momentos donde no sepamos si esto es normal, esperado o qué, pero volver a confiar en nuestra propia sabiduría, volver a entender y buscar las fuentes que sean para nosotros más confiables, nos pueden acompañar mejor. No están solos. Realmente nuestros hijos están como maestros también mostrándonos nuestras propias debilidades, falencias, fortalezas, anhelos, cosas que también necesitamos suplir como niños en estos momentos de desarrollo. Y también saber que existen herramientas y no están solos. De hecho, pronto va a salir un pequeño curso de crianza integral que lo podrías como ver online en cualquier parte. Y si quieres información sobre eso, entonces sigue conectada con la vida integral y en nuestras redes donde te estaremos enviando también más información sobre esto. Y pronto cuando salga, que estamos todavía revisando el GPS, es que el GPS, la I de Mentor en Crianza Integral, donde estamos ahí metiéndole toda la información que es, porque en eso te puede salir mucha información que no es válida. Entonces lo estamos corrigiendo, lo estamos alimentando para que cada vez podamos tener ahí un recurso más a la mano para poder resolver las dudas que tengamos. ¿Cómo les pareció este tema? Quisiera ahora escucharlos en este ratito que nos queda de tiempo, o si tienen alguna pregunta, o si tienen alguna sensación. Dicen gracias, muy lindo tema, todo excelente, muchas gracias. No lo puedo creer, también dicen.
Eso era lo que no Eh, podía creer. sí, qué tema tan interesante. Gracias por las herramientas. Bueno, entonces les invito a abrir sus micrófonos e interactuar un poquito con Ilsa. Súper interesante el tema. Desgraciadamente yo, mis hijos ya están grandes, tendré que aplicar en mis nietos, porque sí, es tan importante la crianza del niño, y desde sus primeros días, desde su primera infancia, cómo se les va criando es el futuro a futuro para que sean unos buenos seres humanos. Por aquí vi Ah, una pregunta. sí, dice una, en niños con dificultades en el desarrollo, ¿cómo se dan estas etapas? Se dan, pero más lento. Es decir, que lo que debe ocurrir a los 7 años ocurre a los 14 y así sucesivamente. Depende muchísimo de cómo los guíen, de cómo los acompañen y de cómo llenen esos pilares que necesitan fortalecer, porque indiscutiblemente tengan o no dificultades en el desarrollo, todos los niños necesitan confianza, autonomía, desarrollar una pasión, conectarse y aportar a otros. Entonces, obviamente, dependiendo la dificultad, va a existir como un retraso también en ese desarrollo, de acuerdo también a la edad que tengan y a las necesidades y el acompañamiento que haya tenido el adulto para ellos. En una situación de un niño con hiperactividad, para ahora ya joven, no sé si la hiperactividad prevalece ya cuando son grandes, ya adultos. Has entrado en un territorio un poco boscoso porque hay algo muy sobrediagnosticado que es la hiperactividad. De repente se duplicaron o se multiplicaron los diagnósticos de hiperactividad cuando apareció esta necesidad en el adulto de que los niños no se muevan, de que el niño no se mueva, no juegue, no hable. Entonces que sea como un mini adulto así muy bien portado. Entonces, claro, los niños que tienen mucho movimiento, que son muy juguetones, que expresan mucho, muchas veces los etiquetaban de hiperactividad, pero la hiperactividad está muy conectada a déficit de atención y diagnósticos que debe realizar pues un profesional que sí sabe cómo detectar esto. Ujú. Sin embargo, cuando los niños tienen hiperactividad, la hiperactividad lo que hace es que se redirecciona, es que se acompaña, es que es una condición inherente que tienen y que realmente es como el espectro, por ejemplo, autista, que se va a conservar siempre, pero se desarrollan nuevas habilidades para manejar la ansiedad, para poder tener foco en la atención y obviamente mejoran muchísimo con rehabilitación neuropsicológica y con otras herramientas que tienen los profesionales para que los niños se enfoquen, para que hagan una tarea a la vez, para que se concentren. Mm. Así es. También nos preguntan si es posible tener la grabación de la charla. En el canal de YouTube de La Vida Integral encuentran todas las clases, todas las sesiones de todos los espacios gratuitos, incluida esta conversación. Entonces les invito también a visitar el canal de YouTube de La Vida Integral. Ahí van a encontrar muchísimo información valiosa. Está Diana. Hola Diana. Hola, qué gusto saludarles. Igual, qué lindo Bueno, verte. bueno, un eco general. Mis hijos son adultos, ¿verdad? Tampoco tienen hijos, o sea, no soy abuela todavía, pero en serio, todo lo que decís, Marta, es impresionante cómo sirve igual, ¿verdad? Ya sea para, o sea, para mirar en retrospectiva, bueno, porque esa tendencia a revisarse cómo ejercimos de padres en los momentos de las diferentes etapas es inevitable, ¿verdad? Pero me parece súper interesante porque en serio yo igual, no sé, es como que proyecto muchas de las cosas que vos hablabas, incluso en la actualidad, ¿verdad? Entonces, creo que es igualmente útil. Y por otra parte, digo, bueno, ¿cómo me hubiese gustado acceder a esta información en ese momento, ¿verdad? Entonces, me pasé toda la charla
y un poquito antes ya, porque me llegó un poco antes, invitando a mi hermana, porque es abuela, a mis sobrinos que ya tienen hijos e hijas. Y bueno, y ahí me están preguntando justamente por la grabación y ya les conté que está en el canal de YouTube porque suelo ver a veces en diferido cuando no puedo participar, pero mm, creo que es muy valioso esto de cómo se logran en estos espacios articular la teoría y la práctica, ¿verdad? Porque Mm, muchas veces entendemos el concepto, pero decimos, genial, sí, entiendo poner límites, pero ¿qué pasa cuando mi hijo hace esta pataleta? ¿Verdad? ¿Cómo respondo? ¿Cómo actúo? Entonces, me parece demasiado valioso. Y tampoco son recetas, ¿verdad? Entonces, o sea, realmente les felicito y me llena mucho la forma como van transmitiendo. Mucho aprendizaje por aquí. Muchas gracias, qué bonito entender eso, que así lo reciban, porque realmente nuestra intención es poder que vean un poco más debajo de ese iceberg que vemos. Vemos muchas veces el comportamiento y queremos la solución ya. Cuando hay temas tan de fondo que son necesidades no resueltas, yo creo que cuando vemos el mundo desde ese lugar de suplir necesidades, ya no estamos tan conectados con cambiar el comportamiento porque ya la necesidad está vista. mm, Y cuando lo podemos ver de esa manera práctica y saber aquí está fallando la confianza, bueno, fortalezcamos ese pilar. mm. Está entonces pasando que el niño tiene baja autoestima y se autocritica, entonces necesita fortalecer su valor personal y le ayudamos desde ahí, porque sabemos que hay algo interno. Y mire cómo se conecta también con otras teorías, porque cuando yo veía estos pilares y lo empecé a construir, decía, bueno, aquí confianza, autonomía. Noten que una amiga me dijo que es que Marta Isabel, esos son los chakras. Y es verdad, o sea, las 7 niveles de energía que tenemos, sobrevivencia, creación, poder personal, conexión, comunicación, sabiduría, o sea, está supremamente también conectado desde otro tipo de teorías. Entonces, me encanta eso, que puedan verlo de Y, esa manera. y sabes, Isa, aquí respondiendo también a Diana, es por esa razón que el Crianza Integral derivó en un programa que fueron los círculos restaurativos de sanar para amar, porque a la pregunta inmediata, ¿y ahora qué puedo hacer? Que nos hacen los papás mucho, la respuesta es muy simple. Lo que puedes hacer es sanar. ¿Y qué puedo hacer para sanar? Empezar a autoconocerte. La manera en la que sanamos es con el autoconocimiento. Entonces tú puedes preguntarte, hacerte esta pregunta. ¿A qué edad te diste cuenta que tus papás empezaron a autoconocerse? Y la mayoría de los papás que llegan a los círculos restaurativos de sanar para amar dicen nunca. Entonces aquí viene la pregunta. Cuando yo les pregunte esto mismo a tus hijos, ¿cómo quieres que respondan? De eso va a depender su salud mental, su equilibrio emocional. José, ahí también estás. Sí. Y- Isa, me encantó la forma como abordaste este tema, me encanta. Y fíjate que me estoy dando cuenta que el tema del próximo lunes, es decir, sirve para dar el comercial también de el tema que voy a cubrir el próximo lunes, es perfectamente complementario al que tocas y la forma como lo tocaste el día de hoy. Porque yo les haría esta pregunta a todos los que están en este momento en este espacio. ¿Tú crees que tu propio desarrollo ya ha terminado? Aquí ya hay un rol específico para facilitar el desarrollo en tus hijos. Pero ahora hazte esta pregunta. ¿Crees que tu propio desarrollo ya ha terminado? La respuesta es no, y verás el por qué el próximo lunes. Y creo que la respuesta que vas a encontrar te va a servir también mucho para dar esos toques finos a la forma como a su vez has venido facilitando el desarrollo de tus propios hijos, Mm. ¿sí? Entonces, me dará mucho gusto también encontrarte el próximo lunes en el espacio
que veo que es muy complementario al tuyo, Isabel, que ahorita, y me encanta la forma como lo cubres. Hay una pregunta que La, tenían ahí en el chat que me interesaría mucho responder, y es sobre si es normal o esperado, y es parte de la etapa que los niños a cierta edad les guste, sobre todo en ese momento de mm, desarrollo donde aparece esa necesidad de pertenecer a sus pares, que se cojan las cositas de otros y se cojan ciertos objetos de otros y se los lleven para la casa. Y la respuesta es, hay una necesidad de fondo detrás de todo comportamiento que tiene un niño. Cuando un niño hace eso que para nosotros los adultos puede ser robar, ¿cierto? O ser deshonesto, en el fondo un niño no tiene ese concepto y lo entiendo. Cuando vamos de fondo, siempre un niño que hace eso es que está buscando un lugar. Quizás está sintiendo que perteneces, invita a todos los amiguitos a cositas y le coge la plata al papá para comprarle cosas. O que perteneces y se compra un objeto para compartir con otros o mostrar que él tiene. Siempre hay de fondo esa necesidad de pertenecer, esa necesidad de tener un lugar. Entonces es tan importante cuando un niño llega con esos comportamientos que nos llaman la atención, podernos sentar y entender el desde dónde está ocurriendo, porque siempre hay un fondo ahí. Y ahí indaguen por el colegio, qué está pasando. Está nuevo en la clase, lo están excluyendo. Bueno, siempre hay cosas muy interesantes cuando entramos desde esa mirada genuina con los niños y no desde las etiquetas o prejuicios que nosotros decimos, esto es igual a esto. Listo. no, Isa. Sigamos entonces conectados, aprendiendo. El domingo, recuerden el espacio de práctica interior. El viernes también El tenemos otro en la viernes noche. meditemos en casa. Y bueno, el siguiente lunes con José para seguir explorando este tema del despliegue evolutivo tan interesante que deberíamos haber aprendido todos, la verdad. Gracias por su amorosa escucha y compañía. Los quiero mucho y agradezco mucho este espacio para mí también. Gracias, Raúl, y a Gracias la a vida ti. integral por hacerlo posible. Muchas gracias Isabel, y muchas buenas gracias. noches, que Gracias, descansen. Gabriel. Buenas Gracias, Raúl. noches. Un abrazo.